de Batitlán está al aire. Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días. Beatriz Tajes. Mi querido Broso. ¿Cómo estás? Mi vida linda, bienvenida. Juan José Rodríguez Prats. Broso, querido. ¿Cómo estás? Aquí estamos, Broso, ya sabes. Rafael Cardona, querido hermano. No, sabe usted, qué gusto, qué gusto estar con ustedes. Qué gusto. Bienvenidos. Bienvenidos. Y estamos a un viernes, este será el penúltimo, vamos a decirlo nada más por temporadas o eras. El próximo viernes será el de Batitlán último, antes de la vacación. Antes de la vacación. Muy bien. Antes de la vacación nos iremos 15 días porque se lo merecen. Porque ustedes, yo sé que no trabajan ustedes por medallas, ni por aplausos, sino... Por corregir a Cardona. No, todavía no sé por qué, pero no por medallas ni por aplausos. Estamos aquí porque queremos que Por le amor vaya a la bien, patria. que le vaya bien a México. Exacto. Que le vaya bien a México. Así es. Y que tengamos, para hacer una paráfrasis, que tengamos el programa que el pueblo merece. Que el pueblo está requiriendo. Sí, porque los pueblos tienen los programas de televisión que se merecen. No se puede decir así. Y mereceríamos. Ya lo dijiste. Sí, bueno, pero es que bien. O sea, vendremos el viernes el llamado Viernes Santo. Exactamente, el viernes. Vamos a hablar de Iztapalapa y la Vendremos el Viernes Constitución y Exacto. todo el rollo. Exacto. A ver si alguien recuerda aquel maravilloso cuento que aparece en una colección que se llama El ardiente verano. Un cuento de Mauricio Magdaleno, que fue contemporáneo en la escuela de Juan José Rodríguez Prats. Y Anduvimos que juntos en el vasconcelismo. se llama Viernes Santo en Iztapalapa. Y es un cuento maravilloso. Maravilloso. Si el próximo viernes tenemos un programa un poco más ligerón, podremos hablar hasta de literatura. A lo mejor. Sería una cosa bonita, Buena idea. porque A lo mejor, igual la próxima semana ya, o como se acostumbraba antes, porque han cambiado muchas cosas, cuando viene la Semana Santa o cuando se acerca Navidad, la información baja mucho. Generalmente eso es lo que pasaba. Y yo sé que usted nos podrá explicar, señor licenciado Broso, por qué se decía, el próximo viernes lo puede usted decir Sí. aquí, por qué era un día de recogimiento. Ah, claro, con mucho gusto. Perdón. No, tampoco llores. Estamos aquí nada más. Nomás estornudó. Ah, fue estornudo. Exacto. Y bueno, y también ya el próximo viernes ya habremos terminado un debate cromático, porque la política mexicana está hundida en un debate cromático. Y el Instituto Nacional Electoral, que vemos que ha ido progresando en su calidad analítica y de organización electoral, dice que la selección nacional le está haciendo propaganda a un partido. Y mira, aquí quedó. Que hay que cambiar el Que hay que cambiar el color de. Mire usted, aquí Hay que cambiar la fecha del a ver partido, si de ya la te selección. cambia. ¿Elecciones o selección? Y esa peluca es cada vez más sospechosa. No es una peluca, no es una peluca. Así es el señor. No me digas pelucas, sin así te puedo enseñar todos mis pelos. Es un mensaje subliminal. Entonces, estamos ya por quitar todo lo de la Juanita tronadora. Tiene que ser pura golden, porque si es verde, pues Desde luego. está haciendo. Pero además, fíjense ustedes con esto Panamá Brown. del partido México-Brasil, el 7 de junio, ya dijo la Federación Mexicana de Fútbol, a propósito de lo de la camiseta, que era uno de los motivos, es la verde, esto te lleva, o esto suponen llevar a los electores a irse con el color de la camiseta, que nada más en esta época de partidos, la selección mexicana jugará con camiseta negra o camiseta blanca. No habrá camiseta verde. Tricolor. Exactamente. Todos los que reclamaron la verde estaban muy mal informados. No, pero es que todo eso nos viene de un politólogo importante, un politólogo mexicano muy notable, que se llama Hugo Sánchez. Porque Hugo Sánchez dijo que había que quitar la camiseta verde porque se confundía con el pasto. Eso lo dijo cuando fue director técnico. No, pero mira, Entonces, yo creo que estamos viendo esta banalización de la autoridad electoral, que ya con este tipo de cosas
En vez de estarse preocupando por los reales amagos a la organización electoral que están ocurriendo en Guerrero y que se pueden extender a otras zonas, donde hay municipios tomados y amenazas de que aquí no va a haber elecciones y vamos a controlar las escuelas, que es donde se suelen colocar las urnas para que la gente acuda al voto. En vez de estar analizando realmente qué se va a hacer para garantizar la viabilidad del proceso electoral, salen con esta auténtica marihuanada verde de que si las camisetas y el fútbol. Y entonces son cosas que inventan ahí en el partido de Juan José. Porque el primero que salió con eso fue Gustavo Madero. Fue Madero el que salió con eso. Oye, qué falta de seriedad. No, a ver. Yo creo que aquí voy a decir, la fecha sí es motivo de, digamos, de discusión. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Simple y sencillamente, si tú tienes un problema de que tu mayor temor es la participación, Pues y fomenta que la es participación. difícil, y que va a ser difícil, a ver, con los anuncios del INE, que quién oye. Y El mensaje del presidente, el mensaje está, del presidente. digamos, honestamente está complicado pensar, decir, bueno, ¿cuál es el incentivo que tiene para ir la gente a votar Ninguno. en estas circunstancias? ¿Y para qué quieres incentivos para votar? Tienes, digamos, un pretexto más para la gente que, pues, dice, no, pues no voy a votar, me quedo a ver el partido. Entonces, por una parte, la fecha sí es discutible, yo no digo que no, es controvertida, se podía haber movido, no se podía haber movido, la reacción de la Federación Mexicana de Fútbol y del mismo Piojo Herrera es catastrófica, de que somos apolíticos, que ni se hagan mensos, sirven intereses y punto. Y lo de la verde sí es más complicado. Y ese es el menor de los problemas que tiene el INE. Es que ese no es un problema. Bueno, pero ese sería un problema del INE, pero no necesariamente de la FIFA. O sea, imagínate si... No, la FIFA es un poder por encima de Por eso te lo poder, digo. ¿no? O sea, imagínate si la FIFA No, pero va a estar tratando de establecer con todos los países cuáles son los días idóneos o cuáles no son idóneos para la fecha FIFA. programar partidos. La fecha FIFA. Pero fíjate, Broso, que a mí me parece que coincido con Rafa. Es decir, efectivamente, los partidos políticos y los candidatos ahora están concentrados en lo que no deberían de estar concentrados. Ahora, aquí hay algo muy importante. Me parece que la nueva ley electoral está provocando que los partidos políticos sean menos creativos que nunca. Y en lugar de estar precisamente preocupados por dar una oferta interesante, profunda, responsable al electorado, están concentrados en fiscalizarse unos a otros, porque es sobre todo una ley electoral efectivamente sancionadora, sobre todo sancionadora. Limitante de todo. Limitante, Sí. ¿me entiendes? Entonces, Y ni claro, limita lo que debía limitar, que es el dinero sucio. Ni lo limita. Pero siempre estuvimos... Lo fomenta. Claro que lo Siempre fomenta. estuvimos de acuerdo que la ley como tal era muy bodrio. Muy bueno. Sí. Muy bodrio. Bueno, a ver, Pero la ley mira, electoral. claro. Se supone que, dice Beatriz, es muy fiscalizadora. Tú te metes a ver realmente... está prohibido todo, Nacho. No, olvídate que está prohibido o no. Lo que yo no veo es la mínima capacidad del INE, que dice que va a ser la elección más fiscalizada, de fiscalizar todo lo que cree que va a fiscalizar. Si le quita a las locales, digamos, la posibilidad de fiscalización, que la tenían directa, pues buena o mala regular, estaba más cercana, digamos, a lo que pasa a nivel Era del más distrito, fácil. a lo que Ahora, pasa a fíjate. nivel del municipio. Todo lo concentran en el Instituto Nacional Electoral. Pues simple y sencillamente yo no veo ni con el mayor equipo que pueda hacer cómo realmente van a poder fiscalizar Pero efectivamente no, hasta el gasto del último presidente municipal. ¿Y quién votó eso? Esa es propuesta. ¿Quién votó eso? Esa es mucha propuesta de Madero. Porque luego siempre llegamos Eso al lo mismo punto. inventaron ellos. Cuando llegas a lo que era el IFE o que hoy es cine, que dices, pero qué barbaridad, ¿qué están tratando de hacer? O los mismos partidos dicen, pero ¿cómo me haces eso? Instituto Nacional Electoral, ¿cómo atentas contra... ¿Cómo aplica Pero la si ley que yo hice? Si tú lo votaste, tú lo cabrón. aprobaste, pero además, mira, ayer No, dijo pero- Lorenzo Córdoba algo interesante. Dijo, bueno, se comprometió a los partidos políticos a que sus candidatos hagan público su currículum. Por ejemplo. Bueno, y dice, no es por ley. Yo creo que debería de ser por ley. Debería. Porque el electorado vota generalmente por candidatos que no conocen. Así es.
Son candidatos oscuros, son candidatos opacos en cuanto a que realmente no sabes quiénes son. Y debería de ser por ley transparentar la trayectoria, la historia de por candidatos. Pero además, legalmente. Además, el problema nos lleva a muchas reflexiones. Porque estamos hablando de que los partidos recibieron en forma directa 5.200 millones de pesos. Pero se hacían cálculos de cuánto cuesta toda esta millonada de spots con la que nos están bombardeando. Que no sirven para nada. Y cuestan 15.200 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un desperdicio de 20.000 millones de pesos, porque dices, bueno, es que ese tiempo libre, eso no le cuesta a nadie. No es cierto. No, porque se cuesta. pudo haber, claro, en economía todo cuesta. Y eso pudo haberse utilizado precisamente para lo que Beatriz señalaba. Pero es un poco lo que está sucediendo en el país en general. Cuando los partidos políticos tenían que meter dinero en las televisoras, por ejemplo, para hacer su propaganda, que eso estaba muy mal. Ahora, se logró que no, que fuera directo. Resultó peor. Pero ya cuando no hay plataformas. Ya no hay plataformas porque ahora lo que hacen los partidos es marketing. Entonces, Sí, nada más programas tus infomerciales por día. No, y mira, Broso, la ley electoral chilena, por ejemplo, que en los últimos días son debates. Pero yo quisiera, porque como que nos estamos desordenando un poco. No, estamos bien. Déjame ponerlo. Vamos bien. Nos quiere desordenar. Ahorita nos vas a desmadrar todo. Te prometo que no. Te prometo que no. Mira, Yo te prometo que estabas hablando antes de que llegáramos, estabas hablando del discurso de la declaración de Peña Nieto, de que él no busca ponerse medallas. Sinceramente, yo creo que a todos los políticos nos preocupa nuestra imagen. Pero hay razones que justificarían que hubiera esa impopularidad. Winston Churchill decía, pobre del político que no se atreve a tomar decisiones impopulares. Pero el problema aquí es que no se toman decisiones. O sea, el problema del deterioro de la imagen, y está claro en las encuestas, es que no se aprueba la administración de Peña y no se aprueba, lo más importante, la cuestión económica y la cuestión de generación de empleo. Yo creo que estamos viviendo, y lo estamos viendo en la cuestión electoral, de un gran desorden. Mira, falleció Lee Kuan Yew, este fenómeno brutal de Singapur. Y dice Obama, uno de los grandes historiadores de éxito en el mundo moderno, dice David Cameron, una figura legendaria en Asia, dice Ban Ki-moon, verdadero gigante de la historia, dice Barack Obama. ¿Cuál es el secreto de Lee Kuan Yew? Aquí la semana pasada Beatriz decía del cambio de modelo económico. Sí. Y tú señalabas que urge cambiar el modelo económico. Sí. Yo creo, y la historia lo demuestra, que hay algo con lo que no puede haber desarrollo económico, cuando hay desorden. La condición previa para que haya desarrollo económico es que haya orden. Llámale Estado de Derecho, llámale que las instituciones operen y funcionen, y ese es el secreto de Lee Kuan Yew. Dice, el modelo de Singapur es incorrupto, es eficiente, es meritocrático, funciona. Y agarra una isla que son 700 y pico de kilómetros, una isla que tenía un ingreso per cápita menor que el de México en 1950 y ahorita 5 veces más. Es mejor y tiene mayor nivel de bienestar Singapur que Estados Unidos. 5 veces más nuestro ingreso per cápita. Cuando eran diferentes etnias, no tenían ni siquiera un idioma. Entonces hubo orden. Y precisamente de las pocas etapas en las que México ha tenido desarrollo, el desarrollo estabilizador, y una etapa de Porfirio Díaz con José Ives Limantur, que hubo estabilidad, que hubo fuerza en la moneda, es que hubo orden. Más allá, y ahí está. más allá de quien se atreva o no a tomar decisiones, Sí. Aquí el asunto, finalmente, lo que nos va a llevar es igualmente a lo que estábamos hablando. Si la popularidad del presidente y de su gobierno van a la baja, eso lo vamos a ver también en las elecciones. El presidente de tu partido ya empezó a adelantar que a lo mejor 2 estados, en una de esas 3. 9. En una, 9. Vamos por los 9. Eso dijo el presidente de tu partido. Dice muchas pendejadas. Pero 9. las medallas que puedes colgarte en el pecho sería justamente en que si ganas elecciones o no.
No, pero ¿sabes qué es lo que va a ver, pasar? pero No mira, va a haber, te lo digo desde ahorita, no va a haber una correspondencia entre la pérdida de popularidad del Sí, presidente sí. con el resultado electoral de su partido. Que ahí te Van habla a volver de a una ganar. sociedad civil. Es Ahí lo que está digo ahorita. la sociedad civil que... lo firmo. Espérate, Ya verás. a ver, momento. Es decir, primero, yo creo que la gente tiene derecho a saber de qué medallitas estamos hablando. O sea, el presidente reaccionó de una manera bastante esquizofrénica y temerosa, digamos, frente a la encuesta de Reforma. Sí. Hablamos con pelos y señales. Sí, ¿no? sí. Entonces, induce una pregunta, porque a todas luces es una pregunta Que es la inducida, tercera vez que responde lo mismo. para Tercera vez. confesar que le dolió hasta el cuello y que está en una situación grave. Es decir, calificación del presidente. Los ciudadanos en general, en abril tenía 6.3, en marzo 5, o sea, vale, ¿no? Pero los líderes, Reforma hace una encuesta para líderes, que son tomadores de decisiones, gente informada, académicos, etcétera, etcétera. En abril de 2013 tenía entre los líderes 7.1. 3.5 sacó en marzo. O sea, es decir, no solo no sacó medallita, le pusieron estrella negra como te ponían en el kinder. Tache. O sea, hay un rechazo entre la gente informada precisamente porque estaban viendo claramente cómo el país la economía va en deterioro, las reacciones son fatales, las reformas fueron más cuento que realidad y movieron mucho. Aprobación. Desorden. Aprobación. 57% desaprobamos la labor del presidente, 39% en contra. Y principal problema... En lo económico está arriba del 57. Lo económico está arriba del 57 y es muy interesante cómo va creciendo, digamos, aunque a nivel general no es la corrupción la percepción general, sí va creciendo, porque los ciudadanos dicen, hablan, digamos, del principal problema de la corrupción, dicen nada más el 8% los ciudadanos en general, pero las mediciones anteriores hablaban únicamente del 3%. Y entre los líderes, para los líderes del 63%, el principal problema es la corrupción. Y va creciendo de una manera exponencial. Y agárrense de una cosa. Yo creo que todos vimos aquí que si la ley anticorrupción podía ser o no podía ser. Se hace la pregunta, ¿usted cree que va a reducir o no va a reducir la corrupción? Pues todos dicen que no. 54% de los ciudadanos Obviamente. no creen que Claro. el sistema anticorrupción vaya a funcionar o vaya a reducir la corrupción. Y el 71% de los líderes no creemos que el cuento, digamos, legal que se hizo va a reducir la corrupción. Entonces, si tú juntas esto con un presupuesto de base cero, que quiere decir en español vamos a recortar porque la economía se nos cayó al morir, entonces yo no veo cómo le vaya a ir bien al presidente, por más que salga arriba, por más que salga en el primer lugar, va a tener un castigo electoral él y su partido salvajes. A ver, yo y quiero meter un poco con de base pimienta al en ese asunto. castigo A ver. electoral, no veo qué margen va a tener político para su famoso recorte de Yo presupuestal creo que que tiene. no se va a vincular de manera directa. Funcionará después de No va a ser esto. tan automático. Funcionará de nuevo el aparato del PRI para, no obstante las cifras, llevar adelante al PRI en las elecciones y facilitar la segunda parte del sexenio. Mira, a ver, Broso, yo creo que aquí tenemos que hablar de lo siguiente, para meter un poco de pimienta y de ruido aquí a la mesa. Yo creo que tenemos que reconocer algo. Generalmente hemos estado criticando y siempre se ha criticado el hecho de que los presidentes de la República en turno trabajan para las encuestas de popularidad y que evitan tomar decisiones para precisamente no bajar en las encuestas. Yo te quiero decir una cosa, yo creo que Enrique Peña Nieto se atrevió a impulsar reformas impopulares a costa de su popularidad, es decir, sin importarle las encuestas de aceptación. ¿Tú Yo te creo crees que, eso? Sí, yo creo que Eso eso es hay puro que cuento, aceptar. Esas reformas fueron impulsadas por el PAN hace 20 años. No. ¿Cuál se atrevió? Sí, pero el PAN no se atrevió. ¿Cómo no nos atrevimos? El PAN No, espérate, no. El PAN no El se piso atrevió. puso. Aquí hay un punto claro. Él hizo esas reformas. Conste que dije pimienta. Hizo Ahora. esas reformas para la élite. A ver. Y la propia élite La reforma rechaza. energética, yo la para defiendo unos y es lo cuantos. que puede funcionar. Y ya hasta tu amigo Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel se olvidaron de esa consulta que iban a hacer para echarla abajo. Ahí está, Ahí por está ejemplo, el el caso, pleito y por eso regreso al tema del desorden.
Porque en Tabasco, por ejemplo, y tú lo dijiste en tu programa el día de ayer, en Tabasco, que está llegando inversión, que hay empresas, ahora ya resulta que hay toda una estructura paralela de extorsión. Hay un enorme desorden. Eso sí, ves un video en donde la policía se enfrenta con mujeres. Oye, pues que le pegan a los delincuentes. Oye, pero está bien lo de la sal y pimienta, que en efecto agregó a la mesa Vélez, porque la cuestión de la valentía de tomar las decisiones, de las reformas. O sea, la realidad tocaba. No, más bien fue un joint venture junto con el PRD y con el PAN. O sea, vamos a jugárnosla los tres. ¿Por qué? Porque ustedes me necesitan a mí y yo los necesito a ustedes. Pero ahora los otros, ¿verdad? PAN y PRD ahora dicen que ellos No, el PRD fue con el PRI en la reforma fiscal. El PAN no fue en la reforma fiscal y ahí comienza el desplome de la imagen del presidente. El cuento en la reforma fiscal. Ahí comenzó su caída y después las declaraciones desafortunadas de Videgaray y el problema de la corrupción que no se ha atacado, y me parece que lo del presupuesto base cero, hacerlo rumbo al cuarto presupuesto, al cuarto año de gobierno, lo que debió haberse hecho desde el primer año de gobierno, que además implica toda una reestructuración del aparato gubernamental. Lo cual quiere decir que el guión no salió bien. No, espérate, no sale bien y lo van empeorando. Porque el cuento de la valentía por las reformas lo inventaron precisamente cuando no dio resultado. Que las famosas reformas es lo que lo llevaron a un líder estadista mundial, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento que... El Mexican Moment desaparece y entonces ahora resulta que soy muy valiente, lo que antes supuestamente me iba a posicionar como un gran líder. Puro cuento, que se la crea su abuela, hombre. ¿En qué al final de cuentas consiste la reforma? En quitar trabas, obstáculos, candados que estaban en la Constitución, es liberar el potencial que tiene el país para lograr desarrollo económico. Las reformas las hemos discutido mucho. Lo que está clarísimo y lo que la gente percibe es la ineptitud de Enrique Peña Nieto. Pero, mira, no es cierto que aquí dijimos, todavía no estaba Beatriz en la mesa. La ineptitud y la corrupción de Peña Nieto es lo que dijimos en la mesa, dijimos alguna vez, lo de las reformas pudo haber funcionado con el Pacto por México, pero no podías irte con las reformas sin pasar antes, porque todo el asunto tuviera como base ir contra la desigualdad social en el país y totalmente contra la corrupción. Si tú tuvieras armado de ese basamento, de decir, todo esto se trata de para esto. No, pero Broso, tú tienes buena memoria y recuerdas lo que yo digo. Y siempre, sí, porque lo que tú dices se olvida. Sí. Pero mira, la cosa trascendente. Lo que tú dices se olvida. No supo Peña Nieto leer las necesidades del país en su toma de posesión. De ahí vino otra declaración desafortunadísima, cuando en el afán de mejorar su imagen se les ocurre del director del Fondo de Cultura Económica hacer aquella entrevista de 6 que cuando León Krause le dice de la corrupción, algo cultural, algo que ahí tenemos que convivir, no, se percibió un afán de decir, este es el tema y esto lo vamos a combatir, y después afloran los escándalos. Esa es la explicación de la caída. Esa es la caída de creyeron en un proyecto que finalmente fue dinamitado por la realidad. No había proyecto, Broso. La Casa Blanca, la Casa de Malinalco, Ayotzinapa, Tlatlaya, todo eso hace que se desmorone. Su proyecto eran las reformas y los negocios. Dos cosas. Efectivamente, tú tienes absolutamente la razón en esto. ¿Qué le faltó a las reformas o qué le está faltando a las reformas? Esa mística social y ese cuerpo y ese basamento y ese propósito social. Mira, reformas que tuvieran una finalidad última social. Ahora, nada más para mencionar lo de... ahondando un poco en esto que tú estás diciendo. Yo creo que las reformas son cosas a las que se llega. ¿Sí? No fórmulas para llegar a ninguna parte. Entonces, cuando el gobierno dice, vamos a modificar 20
aspectos fundamentales de la vida de este país, pero la vida de este país no va a cambiar hasta en tanto estas reformas no den resultado. Quiere decir que estás haciendo las cosas al revés. Sí. Eso fue lo que ocurrió. Decir, yo voy a hacer una reforma energética para que suceda esto, y después va a suceder esto, después va a suceder esto, y luego esto, y vamos a ser todos muy felices. Es actuar en sentido contrario de la historia. Y si además haces una reforma energética con precios del petróleo a 100 y se te van abajo de 50 y no funciona. ¿Y quién se opuso a la reforma cuando estaba a 100? Pero espera, ¿Quién se opuso? Eso que se llama izquierda mexicana. Yo nunca estuve ni estoy de acuerdo con las reformas. Podían tener cierta lógica extractiva con un petróleo a 100. Sobreestimamos el efecto de la ley. Correcto. Es que, por ejemplo, mira, el asunto central. O sea, tus grandes inversionistas que ibas a traer no es negocio ya. Punto. Aquí han sido dos. ¿Y de quién es culpa que se hizo tarde la reforma? Pero oye, A ver, No sé. A ver, mira, vamos aquí a escuchar a Cardona. importantes reformas. De a de veras, solamente hubo dos. La reforma fiscal, que estuvo mal hecha, porque no reformó, simplemente modificó lo que ya estaba Tomó la modificado. propuesta del PRD y no se aumentó el Y no IVA funcionó. en alimentos y en medicinas, Ya que está. esa era la reforma. Ah, no, entonces sí la popularidad estaría en 13. ¿Y cuál es la reforma educativa? La reforma educativa es un fracaso del tamaño de la Secretaría de Educación Pública. Porque no puedes hablar de reforma educativa cuando tienes todo el país lleno de maestros disidentes. No, es una reforma. No, espera. En primer lugar, Beatriz, no es educativa. Nada más para... Es una reforma laboral. Laboral hecha a la mala. Nada más para irnos a corte. Hablando de la reforma educativa y sus dones, resulta que hay dos estados en la República el día de hoy En convulsión. en los que a lo mejor no hay elecciones. Bueno, A propósito de la reforma educativa. Yo pensé- ¿Cómo ha tratado Yo Peña el pensé- problema de la educación? 39 bien, 41 mal, pero en líderes 15 bien, 50 mal. Bueno, pues Yo esa es tu pensé que reforma ibas a decir educativa. que el problema es que hay dos secretarios. Luis Miranda, que tiene una visión clara de cómo convencer, y Emilio Chaifet, Tiene que está una- en la teoría de haber... Tiene una No, visión clara de cómo paga para que lo Choifet convierta. está en la teoría de ni los veo ni los oigo. Para él la gente no existe, bueno, pues que no exista hasta que le tomen la oficina, ¿verdad? A ver, bueno, Entonces vamos a un corte. Es que le Y luego pusiste la otra, que es lo de la reforma energética, que esa nunca va a ser entendida por quienes piensan que no. Pero ¿cuál se es la lleva- buena? ¿Cuál es la otra buena? ¿Cuál era la otra buena? Tú dijiste. No, nada las más dos- hubo dos. no, dijo las buenas, dos dijo importantes. Las Las dos dos importantes. importantes, Eran ¿no? la fiscal ¿Que nos sirvió? y la energética. La energética está en stand-by. importante también la con todo el- educativa. La educativa. Aunque, no. bueno, No, aunque... pero la educativa es una importante reforma. por la Pero era dimensión del fundamental. fracaso. La educativa, La educativa seguimos añorando a Aprovechemos Vasconcelos. para ir a un corte. La educativa Y seguimos regresamos añorando a en lo que nos Vasconcelos. quedamos. Órale. como la laboral es Entonces, chamacos, nos quedamos en las dos reformas importantes según tú. Según yo, La- las reformas la- que debieron haber iniciado la transformación eran la energética y la fiscal. Pero no se hizo la reforma fiscal, bueno, ya sabemos cuáles fueron sus defectos, cuáles fueron las advertencias de que no iba, como dicen los políticos, que no iba a transitar. Todo el sector empresarial se le volteó a Enrique Peña por esa reforma. El Partido de Acción Nacional estimuló ese descontento y después negoció para hacer su reforma electoral o amenazar con el sabotaje a la reforma energética. La izquierda medio aceptó, infarto de por medio, no levantar el país en llamas y dejar que pasara la reforma con el señuelo de una gran consulta nacional para abatirla cuando ya fuera un hecho constitucionalmente admitido, lo cual era imposible. Tan imposible que no se hizo la consulta. Y en ese maridaje, en ese cochinero y en ese Desorden. anudar de cosas y de intereses, no dio tiempo de que estas reformas pudieran asentarse y empezar a generar sus beneficios.
Dice el secretario de Energía. Supuestos beneficios. Dice el No. secretario de Energía. Ya Pemex que no daba más, ni da la más, ronda- que la Armando. ronda ¿Cómo cero pueden aferrarse a ha sido eso, muy caray? exitosa, que hay más de 50 y tantos mil millones de dólares contratados ya para inversiones que van a llegar y que van a empezar a derramar así como la miel que chorrea de Winnie Pooh, ¿verdad? Sí, la miel que le sale así del panal de la abundancia. Pero todo eso es una teoría. Y lo que es una práctica es que hubo un enorme componente de desilusión por la conducta de los funcionarios del gobierno. Y a esa conducta se le inscribió en el cajón que le tocaba. Estas personas están haciendo actos de corrupción, se están beneficiando, están ayudando a sus amigos contratistas, están haciendo esto y esto. Para mí el momento dramático de esta caída en la aceptación del presidente Peña es la cancelación del proyecto del tren de Querétaro, habiéndose ya hecho una licitación que se califica públicamente de exitosa, de jurídicamente correcta, de haber cumplido Actuaron todo con el lo que factor queda. pánico cuando se estaba anunciando Y en lo ese del negocio momento- de IGA. Días antes. Días antes. 48 horas Horas antes. antes. 48 horas antes. Ahí fue, Y en ese ahí fue. momento viene un frenazo. ¿Y qué pasa cuando frenas en la curva a una velocidad que no controlas? descarrilas. Te chocas el avión en los Alpes. Y eso suponiendo que era un Y te volteas. Y eso suponiendo que era un tren de alta velocidad y era un tren que por más que decía que había mucho movimiento, no había velocidad, ¿eh? El caso es que ahí empiezan las graves contradicciones. Y yo creo que nada le hace más daño a un político en cualquier parte del mundo que la indecisión. Ahora, a ver. Y si la indecisión se debe a la mala conciencia o aparenta la mala conciencia como motor de su decisión y todo se hace para cuidar la imagen, para cuidar la forma, automáticamente viene el desplome de la popularidad. A ver, Rafa, pero Y no no se se gobierna. Dos puntitos Déjame ahí. decir una cosa. Y no se déjame gobierna, decir- estoy de acuerdo contigo, déjame decir una Beatriz, cosa. permíteme, dos puntitos, no se Rafa. gobierna Beatriz, déjame decir por una la cosa antes, ciega porque tiene que búsqueda ver. de la popularidad. La popularidad debe ser una consecuencia de un buen gobierno, Primero, no duda, una sin finalidad. duda. Primero y segundo, ¿por qué en un régimen presidencial, en cualquiera de México, de cualquier lugar del mundo, es indispensable un mínimo de aprobación? Porque dada la situación del sistema político, el único, digamos, que puede articular todas las piezas es precisamente el presidente de la República. Y para eso necesitas tener un cierto nivel de aprobación que significa capacidad convocatoria. Aval. Aval, digamos, ¿Qué significa? respaldar. Legitimidad. Tienes un respaldo social, digamos, para Que se llama, contener al Congreso, para contener a eso los se llama, intereses. Nacho, tiene una palabra, eso se llama liderazgo. Liderazgo. Bueno, Vaya, punto. hombre, Entonces, vaya no, por no Dios. no es que gobiernes para las encuestas. Vaya por Dios. Pero, No, sí, pero, espérate, pero, no. pero, Un a ver. presidente que ha mostrado mucha incapacidad, con ese nivel de desaprobación, va a ser más incapaz y nos va a llevar al estancamiento, si no es que a una recesión. Rafa hablaba de una reforma educativa que no ha funcionado, que no es una reforma educativa. Y como muestra dabas el hecho de que en este momento Oaxaca y Guerrero están estas agrupaciones, estos sindicatos educativos pidiendo que no haya elecciones. Hace un momento Rodríguez Prats decía, bueno, hablabas del orden y que debido al desorden que hay en México, las cosas no funcionan. Bueno, yo me pregunto, únicamente el presidente de la República en turno es el único responsable del orden y es el único responsable de que una reforma como la educativa no tenga éxito. Decías tú antes del corte, Sí. Broso, bueno, sí, efectivamente hay el riesgo de que en Guerrero y en Oaxaca no haya elecciones. Sí. ¿De eso el único responsable es el presidente de la República o es que deberíamos ya de comenzar a hablar de una corresponsabilidad de los actores? Porque en el caso de Guerrero habría que preguntarse ¿a quién no le conviene que haya elecciones? ¿A quién no le conviene y por qué razón no le conviene? Yo te daría una respuesta. A quien no le conviene es al crimen organizado. A quien no le conviene es a todos estos grupos que ahora ponen y que utilizan a los padres de familia de los 43 normalistas para decir, señores, nosotros queremos un gobierno de usos y costumbres, queremos una asamblea ciudadana o consejos ciudadanos. Y la pregunta es, ¿por qué? Digo, no hay que ser ingenuos, Broso. Es decir, ¿qué quieren en realidad estos grupos en un Estado que en este momento tiene
fuertes problemas en materia de cultivo de enervantes Sí. y donde hay una importante presencia de comercio de droga. Que los partidos, A ver, bueno, se han hecho la de la vista gorda. Beatriz, Justo lo que tú decías. Beatriz, Pero no me son encanta tu intervención porque me recuerda a los argumentos que yo manejé aquí para defender al PAN. Sí, porque, sí, no. Y ahora ya no, no lo defienden. No, ahora te toca a ti Es decir, defender me al va a pasar gobierno. lo mismo No, que es que hay un Fíjate, problema. Te toca a ti defender no, al gobierno como le Oye, tocó a él. está Sí, tratando pues de sí. que yo vea el horizonte, mi futuro. Mira, nada más que hay una cuestión en la que tienes toda la razón, todos somos responsables, pero hay uno que es más responsable que todos. Sin duda. El presidente. Sin duda. Ahora, aquí está el problema del liderazgo político. Mira, creo que ya lo dije aquí en alguna ocasión, que es una frase que a mí me fascina, que la dijo Paul Valéry y después la han repetido muchos Si lo políticos. dijiste fue memorable. El futuro Y ya dejó no de nos ser lo acordamos. que era. O sea, hay una enorme dosis de incertidumbre, hay una enorme malestar, está fallando la política, le está fallando la política al presidente, le está fallando que esté rodeado. En alguna cosa Gustavo Petricholi decía, al principio del gobierno están los custodios del templo que no permite que nadie entre. Está rodeado Peña Nieto de 3 o 4 y anda cuidando su imagen en actos públicos que se ven totalmente artificiales, o ese mensaje que está enviando, convocando al voto, que yo no sé si no le dieron clase de declamación cuando estaba en la primaria, hombre. Eso de, dale una clase de oratoria, tú tienes elocuencia. Sí, dale una clase. Yo tengo trabajo, gracias. No, pero te ve una mirada. Para dar transmite. clase de- No que aquí vayan a votar, porque el voto cuenta. Y vamos a tener por Dios, no hay naturalidad, ahorita que no hay dices de- espontaneidad. ahorita- O sea, los hombres están fallando y surgen conflictos. Mira, ahorita que Baja California, mira, espérame tantito, Ahorita que nada más estabas tú haciendo tu repartición de defensas, hay decisiones que no se han querido tomar desde la administración pasada. Y sí, desde luego que tiene que haber el mayor responsable, el ser que tiene, las obligaciones más grandes y deben ser las más tristes del mundo y lastimeras, si tú quieres. Pero el que debe saber qué es lo que está pasando en este país en tiempo real es el presidente. Claro. Y el presidente, como en la administración pasada, no se decidieron a lavar la casa. Antes de irte contra el crimen, antes de irte contra las cosas, antes de irte contra aquellos, tenías que lavar la casa. Porque en la misma casa están los francotiradores que te tienen, pero mira, en la mera nunca. Entonces, esa es una decisión que no se ha querido tomar. Ahí Y de ahí te explicas. Podríamos salir y yo agarro los argumentos de Beatriz y decir, no, pero no tan solo fue la responsabilidad de Felipe ni de Vicente Fox, es que también el PRI, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que nos puede brotar un problema. Mira, el estado con mayor desarrollo económico, con mayor bienestar, es Baja California Norte, donde no hay desempleo. Está llamado Baja California Norte a ser el estado con mayor desarrollo en todo el país. Y brota el problema de San Quintín. Y se vincula con el problema de Oaxaca. Porque allá andan contaminado. está contaminado. O sea, el país está en un serio momento difícil. El presidente tiene que... Mira, hay una... Explícate una cosa. El problema no es estar en un momento difícil. Que no se ve. El problema es quién está al frente de ese bueno, momento pues, difícil. qué bueno que me das la razón, Nacho, gracias. Una pregunta que a lo mejor no tiene la importancia que sus mercedes merecen. Pero hablando de popularidad o de llevarte puntos a favor, o si no se trata de eso, discúlpenme ustedes, ¿de quién es la responsabilidad de que a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no se le pueda tocar? ¿Es correcto? Esto no va en merma del presidente y de su gente. No va en la merma de la imagen. No estoy hablando yo todavía de responsabilidades judiciales, que eso tendrá que hacerlo la Procuraduría. El chiste es que el señor está tatemado. A ver, pero que es un partido Y no lo que tocaron. expulsó a su fundador, Plutarco Elías Calles, no sea capaz de expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. A ver. No puede. No puede. Broso, efectivamente. Nada más te mira, podemos suspender. Para que no diga Pero hay Juan cosas José más que yo graves me que no parezco a él, expulsarlo. para que no diga Juan José que yo me parezco a él. Pero efectivamente, el caso No te preocupes, no habrá nunca ese riesgo. A ti te dieron ácido fólico. el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, efectivamente hay que reconocerlo como uno de los errores más
graves cometidos por el Partido Revolucionario Institucional, sin duda, porque además, mira, no somos Ministerio Público, sin duda, para saber demostrar si el señor incurrió en abuso, en comercio sexual, etcétera, etcétera. Pero de lo que sí hemos sido testigos todos, partidos, gobiernos, ciudadanos, es de la historia negra que este señor construyó a lo largo de su vida y que ha estado caracterizada por el golpeteo, por la violencia, por el chantaje, por todo ese tipo de instrumentos y además por golpear mujeres, porque es el caso de Rosario Guerra, el caso más reciente que la mandó al hospital sus porros. Entonces, sus golpeadores. aquí la pregunta sin duda es, bueno, ¿por qué no expulsarlo? Cuando, ¿qué es lo que te va a dar? Más bien, obviamente, te resta como partido en un momento en que necesitas credibilidad, necesitas prestigio y necesitas el apoyo de la ciudadanía. Entonces no me parezco a ti, No, pero espérame. Beatriz, hay una cosa, está fallando la política, y ¿sabes cuál es otro error? Y es de Peña Nieto, que al incorporar en la Secretaría de Gobernación de nuevo su tarea en materia de seguridad, la despojó de la que era más importante, el trabajo político. No se está haciendo trabajo político en México. No se está haciendo, ni siquiera en los partidos. O sea, estamos en un serio problema de política de altura. Que así decían los contemporáneos, una generación allá de los 30, de altura. No se está haciendo política. No se está haciendo política, bueno, se está haciendo politiquería. Porque eso que dice Beatriz, y nuevamente asumo ese argumento hacia mi partido, de solapar algún pillo, sucede en todos los partidos. Eso fue lo que pasó con Abarca, con el PRD, y eso fue lo que pasó con muchas gentes, ahí no digo nombres, del PAN. Sí, desgraciadamente sabemos quiénes son, pues hay que ver a quién se está postulando al Congreso. Yo dije nombres, Juan José, tú también dile. Sí, Gustavo Madero, ahí va Ulises Ramírez, ahí va Miguel Ángel Yunes, ahí van todos esos postulados. ¿Con quién va a dar el debate el PAN en el Congreso? ¿Con quién lo va a dar? Eso Madero, imagínate. Y el mismo Madero que se va a designar coordinador. ¿Cómo puedo estar de acuerdo en eso? Pues y es en la misma proporción de lo que tú dices de Cuauhtémoc. Pues el común denominador. El común denominador, pero hay alguien que es más responsable y que desafortunadamente perdió la oportunidad de decir: aquí estoy, yo soy Enrique Peña Nieto y estoy gobernando México conforme a estos principios, y el primero es la honradez, y aquí se va a cumplir y se va a observar la ley y retornamos al orden. Te va a dar un torzón, ya, cálmate, tía, por favor. A ver. Oye, ya, chalaca, espérate, hombre. Es que se da cuerda. Ustedes me sacan de quicio. Tocó muy por encima lo de San Quintín. Y la verdad es un broncón. Un broncón. Sí. Y te brota en cualquier parte. Sí. No, pero en cualquier parte puede brincar la en pleno siglo XXI y con plenas reformas y modernización, digamos, así como se entregó el petróleo, estamos en el porfiriato con respecto a los jornaleros, ¿eh? Sí. Con el riesgo de que se te convierta son los pobres de los en otro pobres. Rafael Cardona. Claro. Con el riesgo de que se te convierta en otro El mismo Navarrete Prida lo dijo. El mismo Navarrete Prida lo dijo. Esto nos puede llevar a un rompimiento social. Mira, Rafael Cardona. A lo mejor Navarrete no es tan ignorante. Yo leo los artículos de Rafael Cardona y cita a Fernando Benítez, que él fue su amigo y lo cultivó. Los indios son presa de todos los opilotes de México. Porque es en Baja California Norte, pero lo que localizaron en Baja California Sur. Para este problema, Rarámuris y Tarahumaras. Para este problema, no queremos regresar. Síganos explotando. Sí, claro. Para ese problema había que citar a Kenneth Turner con el México Bárbaro. Claro, México Bárbaro. O a Molina Enríquez con los grandes problemas nacionales. Sí. Y que llevaron al estallido de la revolución. Sí. ¿No es un problema nuevo? No. Es un problema creciente. Nacho, es un problema creciente. No es una cosa del Valle Y es un problema, entre otras razones, porque son los pobres de los pobres y no son rentables políticamente, ni para las organizaciones campesinas, ni para las organizaciones sindicales, a pesar de que la CTM tiene una de jornaleros agrícolas. Para ninguna fuerza. Ni para los partidos. Y paradójicamente, le estalla este problema a alguien como Rosario Robles, que empezó su trabajo profesional estudiando el campo y particularmente los jornaleros agrícolas. Mira, además, desde el principio no era la indicada para ser secretaria de además, Seguridad. Se le dio una pero- imagen de electorera. Pero vamos a San Quintín. Sí. Mira, ahí hay un cóctel Molotov muy peligroso. muy cañón. Porque no solamente es violación de derechos laborales, sino que también hay violación de derechos humanos. Sí. Hay trata, de acuerdo a la denuncia Claro. que se han hecho, y abuso sexual. Pero hay una
fibra muy sensible que nadie toca, Broso, y es la presencia de niños jornaleros en esos cultivos donde también son explotados. Sí, eso ha pasado Y siempre. No, ya O sea, no se ha aplazado siempre, pero pues no por eso lo vamos a disculpar y lo vamos a dejar al margen. Hasta que esté allá Porque- algo pasó. Pero esto tiene que ver con que estamos ahorita lidiando con todas las broncas viejas. Ni siquiera hay broncas nuevas. Y este es un problema. Espérate, lo grave es. Hay nuevos problemas, vamos a afrontarlos. Lo grave Todas es- son viejas. Lo más Lo grave es de que todo en el esto, modelo Nacho, exportador de no, agricultura, este problema es creciente. Nacho, lo más grave no es eso. Lo más grave no es el modelo exportador de agricultura, ni la Standard Oil, ni la United Fruit. No. El problema de todo esto es que llevamos 300 años viendo la explotación de los indígenas en este país de manera inicua, de manera cruel. Y a nuestros Esto no es el y a Valle de nuestros- Mexicali, y a este los, es el y a los Valle centroamericanos Nacional. que sufren para atravesar el territorio. Este es Valle el Nacional. problema. El problema es que no hemos podido resolver un problema que conocemos y que ya hemos identificado como parte de nuestra Cultura. nacionalidad. Dijera- Como el 80% de cada problema. Como el nuestro. 80% de todo lo que nos pasa, porque este país Cumplir la ley. se puede describir gráficamente con dos alegorías. Propongo las dos. A ver quién dice. A ver, te escucho con Este atención. país es el hámster corriendo en el cilindro vacío. Este país corre y corre y corre y corre, pero no se mueve. Este país, como dijo Fernando del Paso, del ejército de Maximiliano, este país es como la gelatina. Se mueve, pero no avanza. Este país es como la cinta de Moebius. Por todos lados es la misma superficie, das la vuelta, es un 8 infinito. ¿Por qué? Porque la realidad es que este país nunca ha sufrido una revolución. Hemos ido heredando modificadas y gatopardizadas, si ese verbo me lo permite el académico chiapaneco. El académico chiapaneco, ¿no? Hemos gatopardizado la historia de México. ¿Sabes y la qué? repetimos y la repetimos y nada más le cambiamos la escenografía. ¿Sabes qué? Pero Me el hace drama sentirme es el mismo. orgulloso, me hace sentirme orgulloso de pertenecer a una mesa tan brillante De de lo que aquí se ha gente que dicho. piensa Hay también. un artículo de Roger Bartra que dice que el problema de México es que se ha mexicanizado. Porque al final de cuentas lo que estás refiriendo Bueno, pues eso es Octavio Paz, es Santiago Ramírez, es Samuel Ramos. Estamos hablando de los jornaleros. Sí. A ver, mira, en ese artículo que me hace favor de citar Juan José, yo narraba una historia que a mí se me quedó para toda la vida, de las cosas que uno hace como reportero, Fernando Benítez. algo se te queda para toda la vida. Luis Echeverría fue a una cosa demagógica horrible, a la Sierra Tarahumara, porque los tarahumaras sufren el frío, la miseria, la pobreza, los pies descalzos y los tienen ligeros como el viento y persiguen al venado y todas esas cosas. Bueno, entonces se los trajo a México. Sí. Subió a 50 o 60 de ellos a un avión, no sé para qué, y se los trajo a una junta de trabajo a Los Pinos, los sentó en unos equipales y les dijo, vamos a platicar. Sí, pero ninguno hablaba español. Entonces había unos intérpretes ahí que traducían la lengua del rarámuri al español de Echeverría, entonces nadie entendía nada. Ni Echeverría entendía a los indios, ni los indios sabían qué estaban haciendo, ya no en ese lugar, sino en este mundo. Yo busqué al más viejo de todos, lo seleccioné entre todo el grupito y hablé con el anciano. Con el intérprete y le dije, pregúntele una sola cosa, le quiero preguntar. Casi aquí. No, le dije, usted, señor, ¿qué necesita para ser feliz? Y el hombre contestó, Sí. solamente una camisa y un cuartillo de maíz. De ese tamaño es el universo de lo que no se tiene, porque si no se tiene ni siquiera eso, ¿Eso? tampoco se tiene
ni siquiera imaginación para suponer que puede haber Pero otras cosas que te puedan abonando a lo hacer que tú feliz. dices, Rafa, abonando a lo que tú dices, un rato Y eso fue hace 40 concreto, años. rapidísimo. No 45. podemos seguir repitiendo esquemas en aras, por ejemplo, de favorecer la inversión extranjera. Por ejemplo, San Quintín. Las transnacionales que están establecidas en el Valle de Mexicali se han establecido ahí por los bajos costos. Obviamente. Obviamente. Pero Beatriz, para pagar son los miseria primeros que están a esos dispuestos a cumplir. indígenas. Son las empresas Bueno, mexicanas. y al que no mismo están tiempo, proponiendo. al mismo Fíjate tiempo, nada más, espérate. pero- Ve las empresas, hay empresarios norteamericanos que dicen, sí, estamos de Sí, acuerdo claro, en el pero- pego petitorio, y los mexicanos dicen no. Entre ellos, Bueno, mexicanos tu con expresidente inversión Fox. en- Bueno, en- pero nada más acordamos algo. Si todavía estamos cargando un asunto de esa dimensión, ¿de veras estamos listos para Para la modernidad. la modernidad? Y en el mismo- Hay otro, espérate. para la globalización. Y el problema- seria, hay para otro hablar camino con para el Exxon. desarrollo. Hay otro camino para el desarrollo. ¿Estamos listos? Hay otro camino para el No desarrollo. estamos listos. Espérate, Hay otro camino para el desarrollo. Y estalla el problema en el momento, en la semana que están presumiendo la reforma laboral y los avances del empleo. ¿eh? Así es. Chamacos, Para que vean de el nivel de Batitlán hipocresía. hasta aquí por el momento. El próximo viernes, antes de irnos de vacaciones, estaremos otra vez con ustedes. Y siempre Nacho. el camino para el Gracias. desarrollo, ¿sabes? Beatriz. Resolver Querido. los problemas, Gracias. no Gracias. contemplarlos. Juan José Rodríguez Prats. Con eso arrancamos el próximo Gracias. viernes. ¿Hay otro Rafael camino? Cardona. Mucho gusto, Gracias, mucho gusto. Qué hermano. bueno que vino. Qué bueno que Gracias. vino. Vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!